Olá, meus queridos participantes desse primeiro seminário internacional de criminologia e política criminal. Nós, aqui no dia 28, viemos conversar com vocês sobre encarceramento em massa e seus reflexos, ou como reflexo da política criminal e da criminologia. Por se tratar de um seminário internacional, eu tenho a honra de contar conosco, aqui, dividindo essa tribuna, um jovem e proeminente defensor público do Equador, que é o professor Salomón Alejandro Montesier, que atua na Defensoria Pública da cidade de Santo Domingo, no Equador. É um professor muito experimentado no seu país. Ele foi professor da Uniandes, ele lecionou em outras universidades latino-americanas. É um professor renomado que tem aí experiência como advogado, agora como defensor público já há um bom tempo. Tem mestrado em ciências internacionais, é especialista em direito constitucional, tem mestrado em direito constitucional, outro mestrado em direito penal e criminologia, em direitos humanos, e é doutorando em direito penal pela Universidade de Buenos Aires, na Argentina, e em ciências políticas no México. Recentemente, ele recebeu alguns títulos de doutor honoris causa. Um deles, nesse ano de 2023, esse ano que passou, pela All Nations Querigman University e pela Universidade Anglo-Hispano-Mexicana. Então, nós temos aí um professor muito conhecido na academia, no cenário de seu próprio país e também, né, no nosso continente, na nossa América. Um dos títulos de doutor honoris causa é reconhecido a ele e dado a ele nos Estados Unidos. Então, professora Salomão, que eu chamo carinhosamente pela proximidade que nós tivemos na Universidade de Buenos Aires, vem nos brindar com o seu conhecimento e assim podemos, de uma forma bem informal, conversarmos sobre política criminal, criminologia e encarceramento em massa nos nossos países. Eu peço licença a todos, o nosso convidado é de fala espanhola, a língua materna dele é o espanhol, e eu peço licença para que eu possa conversar com ele em espanhol. E a todo tempo, aquilo que ficar incompreensível, eu farei questão de trazer para vocês uma síntese, ainda que breve, em português, para aqueles que necessitarem, podem me pedir aqui no chat. Essa é uma transmissão ao vivo pelo YouTube e, com muito prazer, eu tenho essa companhia hoje à noite aqui no Brasil. Bom, eu inicio aí fazendo a referência ao professor, porque é um professor que tem muitos livros publicados, inclusive ao final da nossa conversa, da nossa charla, ele vai falar um pouquinho sobre o último livro dele. Mas para a gente aí dar início ao próprio tratamento da questão, eu vou começar a fazer umas perguntas, ele vai me fazer outras, e começamos agora a falar em língua espanhola. Bom, buenas noches, maestro, ¿cómo está? Es un gusto tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias, Bienvenido. distinguido Rodrigo. Un saludo fraternal a ti y a todos los distinguidos alumnos de vuestra casa de estudio. Para mí es un enorme honor poder compartir algunas ideas ante tan personaje como eres tú y también con vuestros alumnos de la República de Brasil. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, nosotros que estamos ahí contentos de tenerlo acá en esta noche. Y para que empezamos, así, por decir así, empiezo haciendo una pregunta. Nuestro tema, tú has visto que sería la sociología criminal, política criminal y encierro masivo, encarcelamiento en masa. Bueno, para vos, maestro, con toda tu actuación, todo eh, tu conocimiento práctico, teórico, me cuenta sobre algo que me diga acá sobre el poder punitivo. El poder punitivo en Ecuador selecciona los pobres, la gente pobre, se encarcela la gente pobre, tal cual en los otros países de nuestra margen, de nuestra América. Bueno, con respecto a esa noble pregunta, profesor Rodrigo, debo manifestar lo siguiente. Si bien es cierto, el derecho penal es ese conjunto de normas jurídicas que regula la conducta humana o ese comportamiento social de los seres humanos y se va a encontrar tipificado en una norma penal. En el caso ecuatoriano se llama Código Orgánico Integral Penal. Y a través del Jus Puniendi, que viene a ser la Fiscalía General del Estado, se encarga de investigar a ciertos sujetos de derechos que hayan contravenido o soslayado un bien jurídico protegido por el Estado. En este caso puede ser el derecho a la vida, el derecho de atentar contra la propiedad de una persona o cometen un delito de robo, entre otros aspectos. Esto significa de que el derecho penal ecuatoriano persigue a toda persona que haya vulnerado un bien jurídico protegido. Pero sin embargo, debo indicar que la Policía Nacional del Ecuador procura buscar más a estas personas que son comúnmente clientes del sistema penal. Por ejemplo, conocen en ciertos lugares donde venden drogas, conocen ciertos lugares donde están asaltando y son personas que siempre están o no tienen recursos económicos o no cumplen con sus necesidades básicas y eso hace que ellos vayan a delinquir. Entonces, ya la Policía Nacional del Ecuador conoce en qué sectores están vendiendo drogas y ellos van ahí. Es decir, un 50% o 60% sí llega a esos lugares como estás mencionando a través de la pregunta. Y el otro porcentaje, en cambio, se encargan de investigar ya sea el funcionario público, ya sea a la persona que atente contra la vida de la mujer o atente contra incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, cuando hay una prohibición de que el hombre o cualquier familiar no debe acercarse a una persona que tiene medidas de protección. Es decir, la norma jurídica tiene una característica que es la generalidad. Y esto significa que no tiene un destinatario personal, sino que va en contra de toda persona que pueda cometer un delito. Por ejemplo, hay personas que conducen en estado etílico y de pronto se chocan. La Fiscalía General del Estado va a pesquisar e investigar ese caso
y lo llevará al Tribunal de Justicia, si que el caso amerita, a un tribunal de justicia o ante un juez penal para que se resuelva aquello. Es decir, no solo está dirigido a un cierto grupo, sino está dirigido a todo el conglomerado social de la República del Ecuador. Pero, sin embargo, debo tomar en cuenta que la Policía Nacional ya saben esos lugares donde las personas de bajos recursos ya están acostumbrados a hacer estos tipos de delitos, como los que mencioné, de narcotráfico o tráfico de droga, entre otros, y se dirigen más allá, pero sí están pendientes de todo lo que pasa en la República del Ecuador. Incluso últimamente hubo unos procesos a nivel de funcionarios de Estado, del Consejo de la Judicatura y entre otros. Es por eso que manifiesto que en la República del Ecuador es pesquisable a todos los habitantes de la República. Pero sin embargo, sí hay lugares donde que las personas de escasos recursos incurren más en estos delitos comunes, querido profesor Rodrigo. Bien, 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 te agradezco mucho. Aprovecho así para hacer otra pregunta y seguimos. Eh, Tu rol, seu papel, tu rol como defensor público, ¿cómo maneja esto como defensor conociendo estos detalles? El rol del defensor público en el Ecuador es de garantizar que exista un juicio previo respetando las garantías básicas de un debido proceso. Esas garantías básicas de un debido proceso que están enmarcadas en la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, y que nuestra Constitución lo garantiza como derechos de protección. Es decir, que tenga un derecho a la defensa, que la persona no se autoincrimine y que sea el Estado, a través del poder punitivo del Estado, que lo ejerce a través de la Fiscalía General de Estado, es quien tiene que investigar y demostrar con pruebas que efectivamente esa persona ha cometido un delito. Este rol del defensor público es de que se respeten esas garantías básicas, que haya una debida adecuación a ese tipo penal, que las pruebas obtenidas dentro de esa acusación fiscal sea respetando la cadena de custodia que establece el Código Orgánico Integral Penal, que establece los reglamentos para la debida acogida de las evidencias o elementos de convicción que luego dentro de un juicio se llamarán pruebas. Y en caso de que no se respeten esa cadena de custodia, esa prueba puede ser contaminada y puede ser fruto de lo que en la doctrina se conoce el fruto del árbol envenenado. Es decir, que esa prueba está envenenada y no tiene oportunidad constitucional ni legal para estar y ser valorada como tal. Ese es el rol que tiene y que tenemos el defensor público o los defensores públicos en la República del Ecuador. Desde luego, eso es en el ámbito penal, pero hay otras áreas, como por ejemplo puede ser violencia intrafamiliar, lo que alguna vez en la República de Brasil
María da Peña dio lugar a esta ley y que luego fue expandiéndose incluso hasta la República del Ecuador, que alguna vez estudié ese caso, donde que un profesor con exceso de su poder que tenía llegaba a cometer muchas infracciones, pero sin embargo no se hacía justicia. Y de ahí esa lucha llegó a la ley María da Peña. También existen otros casos como laboral, cuando el empleador despide al trabajador y no le paga sus derechos que le asiste por parte del Código de Trabajo, existirá un defensor público para que exija a través de la Inspectoría de Trabajo o a través de la vía judicial del juez laboral que se le cancelen los haberes que le tocaba de por ley al trabajador. Esos son más o menos las áreas o también el derecho constitucional a través de la acción de protección puede defender también la defensa pública. Estimado Rodrigo, eso más o menos es el rol que ejerce el defensor público para que se garantice a lo que acá en el Ecuador se llama la tutela judicial efectiva. Es decir, que toda persona tenga acceso a la justicia y también que tenga un juzgamiento con respeto a lo que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos y también a las convenciones o pactos de carácter regional, así también como de carácter universal. Bueno, si quiere saber algo sobre Brasil, estoy para ti. Sí, querido Rodrigo, quería preguntarte, ¿cuál es el papel del criminólogo con respecto en la política criminal? Sí, acá tenemos este rol de en realidad, Salomón y la gente que nos mira, que nos ve ahí, la criminología en Brasil empezó muy tarde. Yo puedo decirte que ha empezado hace no mucho más que 10 años. Se empezó el estudio de la criminología. Ahora ha empezado incluso eh, cursos de criminología. Entonces la persona, el criminólogo, así no tenía mucha importancia en nuestro país. Ahora sí se ha empezado a discutir que la criminología puede ser el mejor método de resolución de conflictos, de resolución de muchas cosas que pasamos, problemas de política criminal sobre todo. Te digo esto porque al revés de ustedes que conocen la criminología hace mucho tiempo, que ella está ubicada en conjunto con la política criminal y el derecho penal, acá no pasó así. Acá tenemos mucho estudio sobre derecho penal, sobre la ciencia penal y política criminal, un poco, sí. Criminología no mucho. Ha empezado hace poco, si pensamos en todo este Brasil, hace 500 años que estamos. Entonces, si pensamos en nuestro descubrimiento, todo esto para el resto del mundo, 10 años no es nada. Entonces, ahora tenemos un rol más destacado porque el criminólogo puede construir un mecanismo de control mejores, puede estudiar el alcance de una política criminal, puede analizar si la política criminal está buena o no. Esto es muy recién, no es una cosa
que tenemos, porque antes teníamos el imperio de la dogmática penal, no se estudiaba mucho criminología. Uno otro maestro, uno otro doctrinador empezaba a discutir esto dentro de los manuales de derecho penal, pero no como criminología, no como la ciencia criminológica. Entonces, esto no se aplicaba mucho en nuestra política criminal. Acá seguimos modelos. Siguió el modelo americano de la guerra contra las drogas. Antes se siguió el modelo francés e italiano de presunción de culpa, donde en realidad no podría ser así, sería la presunción, el estado de inocencia. Entonces tuvimos así malas experiencias y esto ha demostrado que en nuestro margen, en Brasil, no tuvimos el mismo desarrollo de política criminal como pasó en los nuestros vecinos. Entonces, del rol de criminólogo en Brasil está por desarrollarse. No sé si vamos a tener una experiencia buena, ojalá que sí o no. Esto es una cosa que preocupa y tenemos que aprender con las experiencias de nuestros vecinos para no equivocar en lo que equivocaron y tampoco tener en cuenta que lo que hicieron es bueno puede servir. Entonces tenemos que mirar esto. Sería esto, querido. Y ahí te pregunto una cosa, ya que estamos hablando de política criminal. ¿Ustedes también siguieron este ejemplo americano de guerra contra las drogas? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa con ustedes en este tema? Guerra contra las drogas. Desde luego que sí, el Ecuador, siguiendo las directrices que ha establecido el marco internacional sobre la prevención y la erradicación de estas sustancias prohibidas por la ley y por el derecho internacional, o luchar contra las organizaciones internacionales de narcotráfico, el Ecuador ha seguido ciertas directrices, tanto internacionales como también del modelo norteamericano. Y ahora último está incluso pidiendo respaldo a los Estados Unidos Norteamérica para que le pueda ilustrar en cómo trabajar mejor sobre aquello, toda vez de que se ha instaurado actualmente en la República de Ecuador a través de las fronteras por la ausencia de control, por la ausencia de un control serio por anteriores gobiernos, se ha ido incrementando como una bola de nieve esto de la masificación del narcotráfico. Y hoy en día existe un gobierno que está controlando a través de las Fuerzas Armadas, a través de la Policía Nacional, estas fronteras que antes no se estaban controlando y que hoy se encuentran toneladas de drogas en ciertas provincias del país y mucho más donde hay los puertos, ¿no? Entonces sí sigue lo que ilustra los Estados Unidos de Norteamérica a través de muchas formas, ¿no? Como también la utilización de la tecnología para poder captar esos lugares, ya que Ecuador no tenía esas tecnologías o a su vez no permitían esos gobiernos anteriores que haya la utilización de esos radares. Incluso se había puesto hace un par de años atrás unos radares para poder detectar cuando los aviones o avionetas ingresan
para dejar o llevar esta sustancia. Y estas personas que son parte de ese movimiento de narcotráfico derrumbaban esos radares. Entonces, si no existía el radar que daba mensaje que iba a llegar una avioneta, entonces no se podía localizar. Entonces, este nuevo gobierno que está actualmente con cooperación internacional y de los Estados Unidos de Norteamérica está haciendo un control progresivo para prevenir el control de aquello, ¿no? Entonces, es necesario el control y prevención y también de la cooperación de ayuda de otros países que están más avanzados en la tecnología o en radares para poder ubicar esto. Y de esa manera hacer una prevención y control de todo esto. Es por eso que la política criminal es muy importante en las instituciones del Estado, no solo que esté en una Fiscalía General del Estado, llámese esta de la República de Brasil o de Colombia o del Ecuador o de cualquier país latinoamericano. La política criminal debe estar inmersa, querido profesor Rodrigo, en todas las instituciones del Estado. Incluso este papel del criminólogo y también este papel de la política criminal va a poder identificar el grado de peligrosidad que puede darse en cualquier esfera del fenómeno social, no solo en esto del narcotráfico. Hay otros más que pueden ser peligrosos y pueden atacar a una o a varias personas. O puede ser que esa persona llegue a ser un presidente del Ecuador y pueda realizar un genocidio. O pueda provocar una guerra, un conflicto social entre una nación y otra nación. Entonces, este papel del criminólogo, este papel o rol que tiene la política criminal, no solo tiene que estar dirigida a una determinada institución, sino que tiene que estar dirigida a todas las instituciones que tiene el Estado. Por ejemplo, supongamos que haya una institución que se llama Consejo de la Judicatura, pero pueden haber personas con una mente peligrosa y hay que detectarla para que a través de la psicología poderla ir controlando, hacer estudios de que esa persona pueda ir disminuyendo ese grado de peligrosidad. Porque esa persona que trabaja en esa institución puede tener un hogar y puede estar afectando a los niños, niñas y adolescentes. Y si no se lo detecta, no se podrá prevenir y controlar a futuro un posible caso de feminicidio o en el caso ecuatoriano de femicidio. Es decir, es por eso que como profesor, como investigador, establezco que la política criminal tiene que estar dirigida a todas las instituciones del Estado, a las universidades, sean estas públicas o privadas. Tiene que estar evaluando ese grado de la mente del estudiante, del profesor, irlo bajando esa peligrosidad, controlando a través de la ayuda de otras ciencias como la psicología. Por eso que no nos podemos alejar de la sociología, porque la sociología va a estudiar este comportamiento humano, como lo habéis dicho con antelación, la sociología criminal. Antes de llegar a la sociología criminal, estudiar ese fenómeno social a través de la propia sociología, como decía Augusto Comte. Querido profesor Rodrigo, no sé qué opinas y te quiero hacer una pregunta, lo siguiente. ¿Cómo trabaja la política criminal en las instituciones de tu país? ¿En todas las instituciones del Estado o solo en una determinada institución? Sí, buena pregunta. Acá tenemos una cosa que sería la política criminal está así centralizada mucho en materia así legislativa y de administración, gestión
de las cárceles en la mano del Ministerio de la Justicia. Ahora, tenemos ahí la política criminal que están en los diputados, que tenemos ahí diputados radicales, no radicales, gente que está de acuerdo con el aumento de las condenas, la creación de leyes de combate o de guerra, como la guerra contra las drogas. Entonces tenemos de todo, gente que pide, que presenta proyectos inconstitucionales, incluso buscando ahí la institución de una condena de muerte. Todo esto que es prohibido por la Constitución sigue. Son movimientos de política criminal que se encuentran en algunas instituciones. Puedo decir que en la práctica tuvimos mucha demostración de política criminal en el Poder Judicial, con aplicación, por ejemplo, del principio de la insignificancia, principio de la no ofensividad del hecho, de la conducta. Estas cosas que en realidad son instrumentos para afastar la aplicación de una condena y que no dejan de ser mecanismos de política criminal. Después empezó ahí el aumento por determinación constitucional del número de defensores públicos en Brasil. Hubo ahí una enmienda constitucional recién así, hace casi 10 años que determinó que en toda la justicia que se encuentre un juez, se encuentre también un defensor público, por lo menos uno. Eso para garantizar el acceso a la justicia. Ahora, no tuvimos esto efectivado, tuvimos la previsión en la Constitución. Y el rol del defensor público, de la defensa pública como instrumento de política criminal sería hacer lucha contra la política punitivista, el punitivismo, a la idea de que la punición, cualquiera indiscriminada, sin garantizar el mínimo existencial en un proceso penal, es más justo que la ausencia de justicia. O sea, la punición se aplica de todos modos porque es mejor que la sensación de anomía, de ausencia de justicia. Entonces, la política criminal aún no está tan desarrollada en todas nuestras instituciones. Tenemos ahí movimientos de política criminal diversos, distintos, que el movimiento punitivista a la mano de la mayoría de los fiscales del Ministerio Público, jueces duros, jueces con ganas de aplicar las condenas más altas y al revés también jueces más brandos, más tranquilos, que aplican debidamente la condena justa. Y tenemos todo, incluso en la defensa pública, defensores que no creen en la justicia criminal y no trabajan para mejorarla. Entonces tenemos movimientos de política criminal que son adoptados por estas agencias que hacen parte del sistema de justicia. La agencia fiscal, el Ministerio Público brasileño, el Poder Judicial brasileño y los diputados, que sería el Congreso, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, tenemos movimiento, se adopta, pero no tiene una adopción unísona a todas, que sea igual. No, esto no pasa. Sería ideal que toda gente, estas agencias, estas instituciones se juntasen y empezasen a hablar una sola cosa,
ahí puede ser que nuestros problemas serían mejor desarrollados, mejor ubicados, mejor trabajados. Sería esto, no sé si te contesté de acuerdo. Sí, tienes razón y lo podemos determinar que en efecto no hay esas, en forma general, esa política criminal en todas las instituciones del Estado. Entonces, hay que trabajar de llegar allá. En caso de Sí, que sí. no se haga esto, querido profesor Rodrigo, vamos a tener una consecuencia sociológica. Este comportamiento social entre unos hombres con otros hombres va a ser como una bola de nieve y va a seguir creciendo porque el Sí, sí. fenómeno no se va a paralizar, profesor Rodrigo. Es decir, la persona que hace corrupción, a pesar de tener su trabajo, hará más corrupción. La persona que no tiene recursos para sobrevivir hará más delitos, al igual que el funcionario público, porque ese grado de peligrosidad van a estar en ambos, porque ambos están causando un daño a la sociedad, al propio Estado, a esa persona jurídica llamado Estado, que confía en los funcionarios públicos del Estado, que confía en esa democracia. ¿Qué tal si ese asambleísta, ese legislador de la República del Brasil o del Ecuador es una mente peligrosa y comete infracciones y como se siente con inmunidad parlamentaria, no se lo podrá juzgar? O puede hacer normas jurídicas o leyes penales para poderse proteger o blindarse de sus propias acciones delictivas o violatorias a la ley penal, porque puede pasar eso, puede tener una mayoría en la Asamblea o en el Congreso o en el Parlamento de cualquier Sí. país latinoamericano y va a gozar la impunidad. ¿Y qué ejemplo le Sí, va a sí. dejar a la sociedad? Si ellos hacen eso, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Y eso Sí, es la sí, sí. bola de nieve que estaba mencionando. Y va a crear, profesor Rodrigo, un hacinamiento. O sea, va a haber una masificación de personas en las cárceles. Yo te quiero preguntar, profesor Rodrigo, ¿existe hacinamiento o masificación de personas en las cárceles de la República de Brasil? Por favor. Bueno, esto llegamos al punto. Tenemos, sí, un problema que siempre fue, sí, tenemos un problema creciente. Creció mucho, siempre creció. El gobierno hizo un montón de cosas para intentar frenar este movimiento. Tuvimos ahí de todo. Decretos presidenciales de indulto, de grasa, de amnistía por el legislativo también, amnistía para los presos, movimientos de trabajo en conjunto, la Fiscalía de Defensa Pública y el Poder Judicial para analizar todos los procesos de cumplimiento de condena y ahí verificar quién puede salir o está más tiempo de lo que lo debido. Pero esto no tuvo ahí la capacidad de resolver el problema. Tenemos acá una cosa que tal vez no esté en tu país, acá está muy marcado, que sería lo que llamamos acá de perfilamiento de la persona que está por ser buscada por la policía. Entonces tenemos acá una herencia de la esclavitud, que son las personas que fueron secuestradas,
que sufrieron trata de África para servir como la mano obrera en Brasil desde su descubrimiento. Entonces, esta gente siempre fue objeto de subjugación social, subjugación legislativa, mal ingresos, aunque tengan pasado a la libertad, estas personas no fueron adaptadas a la sociedad brasileña, siguieron al lado del camino, como si estuvieran a margen, cerca pero a margen, y siempre abajo. Esta gente, los que son negros, afrodescendientes, son las personas que están en la mirada, en la visión, en el instrumento de perseguición de la policía, porque son negros, porque son afrodescendientes, porque son pobres, no tuvieron oportunidad. Entonces, son los culpables, son los culpables. Nuestro sistema procesal, profesor Salomón, siguió el modelo italiano instituido en el fascismo de Mussolini, que era el Código Rocco, el Código de Procedura Penale de Italia, desarrollado de modo que la presunción era que la persona es culpable y tiene que hacer la prueba de su inocencia. De modo que acá tenía el instituto de prisión para averiguar, verificar si la persona es la persona. O sea, si la persona detenida es una persona de acuerdo con lo que se contó a la policía. Entonces era un desastre. Un sistema que siguió utilizado incluso años después. Mira que esto estamos hablando de 1941 con nuestro Código de Proceso Penal, que fue una traducción del Código Italiano de Mussolini, del fascismo. Y después empezó muy bien, sirvió como instrumento de nuestra dictadura militar de 1964. 23 años después, esta ley de Mussolini siguió vigente, pero incrementada con prácticas con desapariciones forzadas, asesinatos, de toda gente subversiva. Entonces, de todos los enemigos de la política de la dictadura. Entonces teníamos ahí la utilización de estas prisiones para averiguaciones, todo esto. Después que cayó el régimen militar, empezó un régimen constitucional donde se ha garantizado de hecho la presunción del estado de inocencia. Y ahí, para decir todo esto, este sistema que siguió de 1941 hasta ahora, solo hizo una cosa: poner gente pobre de color negra en la cárcel. Hay gente culpable, hay blancos también, hay de todo, pero la gran mayoría está allá porque nunca tuvo la oportunidad social de se desarrollar en la vida ciudadana como ciudadano. Entonces tenemos el mayor número de presos, de encarcelados, uno de los mayores del mundo. Perdimos solo para los Estados Unidos y Rusia. Entonces, tú ves que tenemos tanta gente en la cárcel en Brasil, que si nosotros tuvimos ahí la idea de que yo puedo así decir, que casi 20% de los brasileños estuvieron, que están vivos, estuvieron en un momento de la vida en la cárcel. 20% de nuestra población. Es una cosa espantosa.
Se mira esto así, esto demuestra que algo está mal, y muy mal por señal, muy mal. Entonces, hoy, según los datos de nuestro Ministerio de la Justicia, el número de personas que están detenidas por prisión preventiva, demasiado, y detenidas injustamente te digo, no injustamente porque no cumplió un hecho culpable, que están por más tiempo que el debido. Entonces es una prisión injusta, aquella que pasa el tiempo de la condenación. Mucha gente está, y Brasil vivimos este problema, fruto, estamos ahí recorriendo, coliendo, colectando los frutos de una política, un desastre político criminal practicado desde la trata de personas de África acá, desde la abolición de la esclavitud sin la adecuación de estas personas ahora que eran esclavas y ahora siguieron libertas en oportunidad social. Y ahora una legislación que siguió vigente al revés de todos los mandamientos de todos los estados modernos, siguió una idea fascista. Entonces tenemos este número asombroso, un asombro, como un gigantesco número de personas detenidas por mi idea, por la suma de esclavitud, ausencia del Estado, ausencia de oportunidad social, mala absorción de esta gente que era esclava en nuestra sociedad, manutención de ellos a margen del Estado como subciudadanos y la utilización así indiscriminada de una legislación fascista, donde había la presunción de culpa a la gente y no el estado de inocencia. A mí me parece que son estos algunos de los muchos problemas que crearon esta sociedad que está detenida. Sería esto. Y ahí aprovecho para preguntarte, estamos hablando ahí de prisión preventiva y aprovecho a decir que llegamos casi al final. Esta sería una de dos preguntas que haré. Yo te pregunto, en tu país, acá tenemos la prisión preventiva utilizada hasta el año de 2012 de modo indiscriminado. Había la posibilidad de prisión preventiva para garantizar la orden pública. Es un concepto indeterminado, político indeterminado. Sí, la orden pública. ¿Qué sería la orden pública? No hay nada que describió un concepto de orden pública. Esto es muy variable. Ahí te pregunto, ¿cómo funciona la prisión preventiva en tu país? Bueno, la prisión preventiva en el Ecuador existe dentro del Código Orgánico Integral Penal y se le aplica frente a la siguiente prerrogativas legales, ¿no? Primero, que la pena sea superior a un año. Es decir, si que es un delito donde la pena es menor a un año, no se lo aplica. ¿Y desde cuándo se considera delito en la República del Ecuador? Cuando la pena supera más de los 30 días. Es decir, las contravenciones penales es de un día a 30 días. Son contravenciones penales. Pero los delitos tienen una pena mayor a esos 30 días. Y cuando es hasta un año la pena o la pena privativa de libertad, no se puede aplicar prisión preventiva. En los otros casos que supera
el año se puede aplicar la prisión preventiva, cuando sea un delito de acción pública. Es decir, en los delitos de acción privada no hay prisión preventiva. ¿Ya? Por ejemplo, cuando es acción privada, la calumnia, eso no hay prisión preventiva. Solo en los delitos de acción pública. 2. Para garantizar la comparecencia en el proceso de esa persona a quien se le esté haciendo una acusación fiscal. Es decir, viene y dice que ha estado robando y le encuentra un arma y le encuentran los objetos que ha estado robando. A esa persona generalmente le saben dar prisión preventiva a esas personas, porque le encuentra en el acto, con el arma, con las cosas, o hubo una persecución ininterrumpida. A esas personas generalmente se le da prisión preventiva. O en los casos de delitos de violación, cuando ven que esa persona ese rato le ha violado y existen los exámenes médicos, todo eso, y presumen de que él haya sido, y por la pena que es 25 años o 22 años la sanción, el juez le da prisión preventiva. En ciertos casos que ve que hay una duda o no hay elementos suficientes de convicción, el juez le da una prisión, no le da prisión preventiva, le da unas medidas alternativas a la prisión preventiva. Por ejemplo, presentarse periódicamente, una vez a la semana, o 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, según lo que el juez determine. Prohibición de salir del país o grillete electrónico, entre esos. Pero generalmente sí aplican casi en todos los casos prisión preventiva, casi en todos los casos. Habrán casos excepcionales que no le dan prisión preventiva. Por ejemplo, ven que una persona ha cometido una infracción penal y fue detenida en delito flagrante. Pero esta persona no se conoce dónde vive, es una persona que no trabaja, que es parte de la mendicidad, le dan prisión preventiva. Tenlo por seguro que le dan prisión preventiva. Porque van a decir que no lo van a encontrar, se va a ir fuera del país, entre otras cosas. Si es un venezolano y, y comete un delito, una infracción penal en flagrancia, con el arma, con las cosas, no le van a dar medidas alternativas, le van a dar prisión preventiva. Porque el juez tiene la idea de que le encuentran con el arma, le encuentran con las cosas, le encuentran que le pegó un tiro a esa persona. Entonces, muy difícilmente al juez va a darle la idea de que esa persona va a ser inocente. Porque dice el juez que está un arma, que la tenía, que la víctima dice que él le dio un tiro y que él le quitó las cosas y que le insultó. Entonces, con todos sus elementos de convicción, difícilmente le van a decir no le den prisión preventiva. El fiscal va a pedir y el juez le va a otorgar. Entonces, uno luchar contra todos esos elementos de convicción es difícil. Lo que va a decir la defensa pública es que se va a garantizar el debido proceso dentro de esta causa. Cadena de custodia y todo eso. Entonces, pero difícilmente le van a decir no hay prisión preventiva. Y estas cosas van aumentando el hacinamiento. Porque de pronto esa persona que viene de otro país a tu país no tiene cultura, o la persona de tu propio país no tiene cultura, o los políticos de nuestros países, a través de la corrupción, a través de las cosas malas que ellos hacen, generan ese ambiente de que si ellos hacen, los otros también lo pueden hacer. No van a haber cárcel que aguante. No va a haber cárcel que resista, porque van a ir presos.
Imagínate si el sistema penal fuera tan perfecto, profesor Rodrigo, estuvieran presos muchísimos, porque hay fiscales que toman y conducen un vehículo y están violando la ley penal. Hay jueces que toman y conducen un vehículo. Puede ser en la República de Brasil, en la de Colombia, en la de Ecuador, en la de Argentina, en donde sea. Han violado la ley. ¿O cuántos han conducido un vehículo sin su carnet de conducir? ¿O cuántos han insultado a otras personas y han violado la ley? Si el sistema penal fuera tan perfecto, todos ellos estuvieran presos. Todos ellos. O el mismo legislador que tiene inmunidad parlamentaria estuviera preso si no existiera la inmunidad parlamentaria. Porque a pretexto de que tiene inmunidad parlamentaria, violan la ley y la Constitución. Entonces, las cárceles no resistirían porque existe una costumbre de malos hábitos de violar la Constitución y la ley en los países latinoamericanos. Te pone un ejemplo. En los países nórdicos están cerrando las cárceles porque no hay presos. Ahí hay una efectiva política criminal. Es lo que yo estoy sosteniendo y lo que he dicho en mi calidad de pensador de forma metafísica, que nuestras sociedades latinoamericanas no han encontrado el término civilización, profesor Rodrigo. Porque si es un profesor, un maestro, se cree superior al alumno o puede ofender al alumno, pero no le enseña ética, no le enseña principios, cuando el rol del maestro es enseñar ética y principios durante todo el tiempo. Y los alumnos es de enseñar ética y principios al resto de la sociedad que le está viendo, que está observando a lo que yo denomino educación cósmica, que todo lo que tú haces, el otro ve y aprende. Si haces cosas buenas, el otro aprende esas cosas buenas. Si hay un ingeniero que enseña a hacer cosas malas en el sistema informático, los otros alumnos o personas del sistema informático van a hacer cosas malas. Entonces, se necesita fortalecer la ética en las instituciones del Estado para así poder erradicar estos hacinamientos carcelarios. Cuando la política criminal, profesor Rodrigo, querido amigo, solo se preocupa a ese que ya cometió el delito y que ni la misma cárcel lo va a recuperar, porque ellos dicen, yo ya soy así y es mi sistema de ser así, él sale y vuelve a hacer lo mismo. El político hace eso y dice, yo hago la norma, me escudo y me voy a otro país y paso tranquilo, pero ha violado un montón de derechos de los ciudadanos de ese país, porque le generaste más pobreza, le generaste más necesidades y más hacinamiento a tu propio país de las cárceles. Entonces, que los jueces, que los fiscales, que los ministros, que los parlamentarios me vengan a decir que no han sido violadores de la norma constitucional y de la ley, pues les tengo que decir que no se me hagan los ingenuos, porque si el sistema penal fuera tan perfecto, estuvieran ellos presos allá también. Entonces, el sistema penal siempre va a los más desposeídos, querido profesor Rodrigo, a los más desposeídos. En América Latina así es. Y a los que están en el ejercicio del poder se cubren con el paraguas de las normas jurídicas o con el paraguas de la impunidad. Entonces, es necesario fortalecer la ética, ya que esto va dirigido a nuestros queridos alumnos de la universidad,
de la República del Brasil, es necesario que los profesores que nos estén escuchando el día de ese evento entiendan la posición esgrimida por mi persona. Fui candidato a ser defensor público general del Estado y dije las cosas como son, pero nunca hice algo antiético y ni lo haré. Y el día que me equivoque, yo pido disculpas porque puedo equivocarme, pero me equivoco y rectifico. No hago cosas malas. Evito ser cosas malas. Algo muy inteligente me decías, que ves la equivocación del otro y la procuras no hacer. Es parte de mi filosofía de vida lo que vos habéis dicho al inicio. Si esa persona se equivoca, llama a ese estado, yo estado, evitaré hacer eso malo, pero sí aprendo lo bueno. Sí, Ese es sí. tu amigo, el profesor Salomón Alejandro Monteseguida. Observa lo bueno y lo malo de otro no lo acepta. O tengo el poder para decir no a los mismos funcionarios de Estado o de alto rango que hayan estado en la República del Ecuador. Se lo he dicho frontalmente o en los medios de comunicación o en las entrevistas. Les he dicho que soy contrario a los antivalores, que soy un defensor de la ética, querido profesor Rodrigo. Solo así Sí, va a vivir los carcelarios. sí, sí. Incluso aprovecho justo la segunda pregunta está, que justo sería esto de que el sistema penal es como la serpiente, solo pica los descalzos, y tú explicado muy bien. Bueno, para nosotros acá ya tenemos una hora de charla y estamos ahí con otros para presentar. Sería una oportunidad gigante tenerlo acá personalmente junto a la gente que podría aprovechar todo este conocimiento que detiene y también trabaja y desarrolla para nosotros de Brasil. Entonces, yo solo puedo agradecer del fondo de mi corazón por haber aceptado nuestro invito, por estar ahí justo hoy a la noche, el 28 de febrero, para ahí charlarnos sobre estos temas de política criminal, de sociología criminal y de aislamiento masivo, de la cárcel, de todo lo que trabajamos. Aprovecho para indicar un libro tuyo, que es el último, creo, que me has enviado, que tiene una tapa muy, muy bonita, que Compendio de Derecho Penal Internacional. Ahí tenemos la autoría, creo que sea tuya y de tu hermano, creo. Sí, Bueno, que está por Editorial Jurídica del Ecuador. Vale la pena los estudiantes de Brasil que quieren conocer un poco del sistema latinoamericano. Salomón escribe pensando no solo en la realidad de tu país, de su país, pero en la nuestra. Conoce todo. Has visto cómo bien desarrolló el tema de la ley María da Peña, que es tan conocida para nosotros acá y también para él, que es vecino y trabaja con esto. Entonces, un agradecimiento muy fuerte, Salomón. Gracias por haber aceptado, por estar con nosotros. Y empiezo ahora a hablar en portugués. Antes, te quiero ahí dejar las últimas palabras. gracias, distinguido profesor Rodrigo. Para mí es un enorme placer compartir estas ideas desde el pensamiento del humanismo, como decía alguna vez un presocrático llamado Pitágoras,
que cuando se educa no se castiga al hombre, pero para mí educar es que esa persona tenga principios y valores y aprenda a respetar lo que no es de uno. Es un enorme placer compartir con todos ustedes y que siempre estoy a la disposición de ustedes. Muchas gracias. Graças, querido. Bom, pessoal, é com muita honra aí que a gente vai encerrando essa participação do professor Salomão. Aqui a gente pode dizer que foi um bom bate-bola, e é uma honra para mim tê-lo aqui conosco. E fica aí o nosso convite, como já fiz, um invito, Salomão, para que ele venha aqui no Brasil e esteja conosco. Um grande abraço, que sigam aí com as próximas apresentações, as próximas conferências, e uma boa noite a todos. Obrigado.